va a haber tranquilidad el día de las elecciones, etcétera. Bueno, yo te digo, yo estoy tan convencido de que la gente va a votar masivamente, de que la gente va a votar en paz, de que la gente no quiere sobresaltos, ni quiere conflictos, ni quiere confrontaciones, ni enfrentamientos. Y estoy absolutamente seguro también que va a haber elecciones el 6 de diciembre, que se van a respetar los resultados y que de ahí en adelante empieza una etapa muy interesante, por cierto, que muy compleja en la vida política venezolana. Pues para eso están los factores, para resolver y para encarar las dificultades que se puedan presentar. Ahora, ¿no ha habido un espacio, Henry, de conversación con el gobierno sobre los asuntos que pueden ser preocupantes y que pueden ser inmanejables si no se hablan antes del 6 de diciembre? Bueno, hasta ahora no los ha habido. ¿Ustedes lo han procurado? La última vez que conversamos con el gobierno, cara al país, en Cadena Nacional de Radio y Televisión, tú presenciaste el evento. Bueno, eso fue en abril del año pasado, el 11 de abril del año pasado. Pero después de eso no ha habido... No ha habido más contacto, hubo unas reuniones posteriores para tratar de arbitrar, de implementar algunos acuerdos mínimos. Eso quedó en el aire y por supuesto no hubo más conversaciones. Mira, en todos los países del mundo, incluso en medio de las situaciones políticas más tensas, más conflictivas, incluso en medio de las mayores crispaciones, cuando las partes, los contrarios están a punto incluso de irse a la guerra, procuran agotar todas las posibilidades de conversación, de persuasión y de solución pacífica de los conflictos, que eso es lo que quieren los ciudadanos de todas partes del mundo, salvo que estén muy fanatizados. Aquí lamentablemente no hemos tenido esos espacios de conversación, pero bueno, vamos a tener unas elecciones, esas elecciones van a producir un resultado, nosotros estamos absolutamente seguros de cuáles van a ser esos resultados, y nosotros vamos a tener una responsabilidad muy grande y muy directa en los acontecimientos que se van a producir después de las elecciones en adelante, que es una cosa que hay que analizar con mucho cuidado. Yo creo que el gobierno va a salir muy debilitado de ese proceso. Un gobierno que ya en las encuestas y los sondeos de opinión manifiesta evidencia porcentaje de rechazo superior al 80%. El presidente con un respaldo redondeando cifras de alrededor del 20%. Aunque eso no sea así exactamente en la intención de voto, pero en todo caso en la intención de voto, favoreciéndose la oposición en 25 o 30 puntos. Bueno, si se producen las elecciones en medio de esas expectativas y con los números que están reflejando las encuestas, el gobierno va a quedar en una situación muy precaria, de suma debilidad, por varias razones. En primer lugar, porque la derrota genera conflictos internos en quien pierde. Empiezan los distintos factores, se perdió por esto, se perdió por aquello, el culpable eres tú. Pero quien quiera que sea el perdidoso en esa discusión es en el sector del gobierno, y el gobierno no es lo mismo que quede debilitada la oposición a que quede debilitado el gobierno. Pero el gobierno va a quedar en situación muy precaria. Ojo, mira, ¿qué chance hay de que estamos hablando de un gobierno que va a quedar en esa situación de debilidad extrema, y las próximas elecciones presidenciales serían, no sé, de 3 años. Si fuera el término normal, el decurso normal de finalización del gobierno. ¿Ya? Esa es una situación delicada, tenemos que ver cómo afrontamos los problemas que se nos vienen encima, costo que ya los tenemos y que se está agravando, desabastecimiento, costo de la vida, delincuencia, inseguridad, colapso de los servicios públicos, etc. Un país que nos tiene que doler a todos, porque si la cosa fuera que no deja que el gobierno fracase, pero porque el fracaso del gobierno es el país el que se perjudica. ¿Qué posibilidad hay de que esas encuestas estén equivocadas, Henry? Coño, mira, yo no creo. Mira, fíjate, Vladimir, en el caso mío no es una percepción porque vea e interprete las encuestas. Es que todas las encuestas, las que contrata el gobierno, las que ordena la oposición, las que ordenan los factores no comprometidos políticamente con ella, te reflejan números más o menos las mismas cifras, pero es la percepción, es lo que tú percibes en el contacto directo con la gente. Es la queja, es el día a día. Mira, incluso déjame decirte, la gente ni siquiera piensa en el candidato tal o en el candidato cual, sino en el voto castigo, que es una cosa que funciona y se expresa en todos los países. Cuando el gobierno es bueno, la gente respalda al gobierno con su voto premio, y cuando el gobierno lo culpan de una mala gestión, viene el voto Henry, castigo. Tú que sabes de derrota y de victoria, porque tú eres dirigente ADECO y has pasado te has comido las verdes y las maduras en ese campo, ¿cuáles son las señales que en aquel momento en que ADECO comenzó a perder el favor popular se están presentando hoy en día y que tú identificas? Bueno, mira, como cuadro general, la percepción
los rechazos, lo que dicen las encuestas, etcétera. Pero la situación no es idéntica, porque a nosotros nos tocó, digamos, la mala, la cuesta, con un ambiente socioeconómico circundante, que no es tan adverso como el que tiene este gobierno en este momento. Por ejemplo, fíjate, Carlos Andrés Pérez, después del paquetazo, todo lo que ocurrió, pues, sin embargo, se estabilizó la moneda, se estabilizó la economía, no había desabastecimiento, se había detenido la inflación, había un crecimiento sostenido del 8%, y aún así, bueno, vino la crisis, Carlos Andrés Pérez fue enjuiciado, etcétera. Entregamos el poder por vía no destinada al efecto, porque no se trató de una elección, sino de una destitución y de un allanamiento, etcétera, etcétera. Pero es que la situación del gobierno actualmente es mucho más compleja porque el desabastecimiento, la inflación, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad. Y otra cosa, mira, que es patética, que es que el chavismo ha pasado de un liderazgo fuerte, muy fuerte, autocéntrico del presidente Chávez, a un liderazgo compartido, fragmentado, no es lo mismo. Yo no sé, porque hacer ejercicios de adivinación o de prospección sobre hipótesis y supuestos no me parece lo más técnico, lo más sensato, pero yo creo que si Chávez hubiera estado en este momento, lo hubiera afectado profundamente la crisis. Claro, no está, murió antes de que esto de que esto colapsara. También pudiera decir pero que a Maduro le tocó medidas. simplemente ser la cola del papagayo, o sea, le tocó la situación última y no se puede salir de eso. Como dicen por ahí, pues, como dice el refrán, limpio y debiendo. Ese proyecto se pudo financiar porque había abundancia de dinero, unos ingresos descomunales. Si a eso tú le sumas el liderazgo carismático, el promitente o ofertista, entonces era otra situación. Ahora, yo creo que si en este momento Chávez hubiera estado vivo administrando esta crisis, le hubiera ido también muy mal. A menos que hubiera tomado las medidas que le recomiendan al gobierno. A menos que hubiera tomado la medida que no era previsible por el esquema, por el modelo. Yo no veo, por ejemplo, a Chávez, como no veo a Maduro, a decir verdad, liberando precios, unificando cambios, estimulando exportaciones. Yo no lo veo en ese plan. No lo veo, aunque dice que no, cuidado si tiene que recurrir al fondo, y el fondo es una receta ácida. Y a veces sin recurrir al fondo tienes que aplicar el recetario y no tienes el contravalor de que te hagan préstamos o te concedan licencias y certificaciones esas que son necesarias para moverse con soltura en el mercado internacional. Si la oposición llega a ser gobierno y le toca ir al fondo, va al fondo sin problema. Mira, yo no puedo decir eso, te repito, a mí no me gusta hacer ejercicios de prospección, pero si tú eres una situación económica, que no tienes caja, estás quebrado, no tienes con qué pagar la nómina, tienes un tremendo hueco, crecimiento cero, tienes que tomar medidas, una de dos. O dejas correr la arruga para que esto se termine, no sé, termine en una matanza, una guerra civil, o tomas algunas medidas así para corregir la economía. Mira, Vladimir, tenemos que hacer una pausa, Henry. Te tengo que tocar la campana, vamos a hacer la pausa. Okay. Al retorno te pregunto, ¿queda arruga por correr? Ya venimos con Henry Ramos Alú, secretario general de Acción Democrática y candidato a diputado. Usted está viendo Vladimir a la Una.